diputada Laura Itzel Castillo Juárez para fundamentar sus reservas a los artículos 95 y 125. Gracias, diputado presidente. Traigo dos propuestas para modificar dos artículos. El artículo número 95, donde se está planteando que se tome en consideración la participación de las minorías y que haya igualdad parlamentaria. Y el artículo 125, que tiene que ver con una discusión que se dio cuando se estaba discutiendo la ley aduanera en función de un supuesto plagio que había de una iniciativa del PRI al PAN o al revés, donde después de varias intervenciones, uno de los puntos que salió a relucir es que era fundamental que se tomaran en consideración las diferentes iniciativas que hay sobre un mismo tema. Sin embargo, nosotros vemos que lo que se aplica en esta Cámara no es así. Por eso la propuesta que estamos haciendo es que se aplique este tipo de principios para que en igualdad de circunstancias se pueda determinar y tomar en consideración lo relacionado con las diferentes iniciativas. Pero bueno, evidentemente que sería muy ingenuo de mi parte pensar que estas propuestas podrían pasar ante este pleno después de haber visto lo que sucedió con las propuestas que hizo el diputado Corral y de igual manera con toda la argumentación que se presentó desde la mañana con el diputado Jaime Cárdenas, donde realmente se está considerando un reglamento que tiene que ser un reglamento que refleje la pluralidad del Congreso, un reglamento que debiera de ser un reglamento democrático y desafortunadamente lo que sí les quiero decir, diputados y diputadas, es que en los pasillos, en las reuniones de las comisiones, algo que siempre se escucha es la queja de todos ustedes, diputados y diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias, con relación al nuevo reglamento. Yo diría que casi a manera de epitafio debería describirse con letras, no precisamente de oro, pero letras en esta Cámara, pues una frase que dijera: te quejas, pero te dejas. Porque aquí todos los diputados, si nosotros podemos observar, están simplemente obedeciendo a lo que les mandan y no tomando en consideración que cada uno de nosotros somos representantes populares. Es una iniciativa, un reglamento que se está votando y que ya se está aplicando, que podríamos considerar como reglamento mordaza, el reglamento de la Cámara de Diputados. Que aquí lo importante, y también de acuerdo al resolutivo de la Corte, dentro de esta Cámara de Diputados tiene que haber un proceso deliberativo y compañeros y compañeras, aquí deberíamos de estar realmente abiertos a la reflexión y también al convencimiento, como sucedió con lo que propuso hace un momento el mismo diputado Corral. Permítame un segundo, diputada. Diputado García Granados. Adelante, diputado. Es para formular una pregunta a la oradora, si me lo permite. Si la diputada acepta, con mucho gusto. Adelante. Así es. Sonido al diputado García Granados. Diputada Laura Itzel Castillo, ¿usted cree que la función o la misión primordial que nos ha traído a esta Cámara de Diputados es sepultar al Parlamento o privilegiar al Parlamento? Y después de esa respuesta,
si estamos dándole cumplimiento a la misión que nos trajo aquí. Diputado, desafortunadamente lo que estamos haciendo aquí es sepultar el debate a través de un reglamento mordaza. Me parece que la función de los representantes populares es, además de debatir entre nosotros, debatir de cara a la sociedad, que nuestros planteamientos y nuestras propuestas planteen nuestra ideología y que nuestros proyectos también se puedan plasmar más allá de este órgano legislativo. Me parece que este reglamento que se ha impulsado en esta Cámara de Diputados lo que está haciendo es, en pocas palabras, un remedo de lo que fue la Gran Comisión. Que lo que tenemos que hacer aquí es debatir los reglamentos, las leyes, tienen que plantear el progreso, tienen que ser progresivas, no tienen que ser iniciativas regresivas, no pueden ser peores las propuestas que hay ahora y que se están dictaminando con relación a lo que existía hace décadas. Por esa razón, a mí me parece que aquí tenemos que estar plenamente convencidos que lo que se está aprobando es una contrarreforma, es un reglamento regresivo. Permítame, diputada, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Inchaustegui y del diputado Serrano y del diputado Cárdenas? Sí, cómo no, sí la acepto. Diputada Inchaustegui, diputado Serrano y diputado Cárdenas, adelante. Sí, diputada, ¿usted cree que con este reglamento estemos dando un paso a favor de la democracia que se refleja en urnas y que aquí debería de expresarse? ¿O qué le parece a usted que los diputados y las diputadas celebren la derrota del pluralismo en esta Cámara como si estuvieran celebrando haber ganado un partido de fútbol? Gracias, diputada. Permítame, diputado Serrano. Gracias, diputado presidente. Diputada, de acuerdo a lo que escuché que mencionó, porque sí hay diputados del PRI decentes, democráticos, que quieren realmente trabajar por el pueblo. En esas conversaciones que ha tenido usted con diputados del PRI, ¿no ha escuchado que se quejan de los recursos que manejan sus coordinaciones? Porque las prerrogativas que nos tocan a los diputados no les llegan a ellos igual que a otras coordinaciones, a otros diputados. Yo sí he recibido quejas de que les quitan una gran parte de los recursos que les corresponden y se los quedan en la burbuja del PRI. Y obviamente votan algunos por consigna y no por conciencia. Y qué lástima que agarren parejo a todos los priistas, porque hay, repito, priistas decentes, priistas democráticos. Diputado Cárdenas. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarle a la diputada Laura Itzel Castillo respecto al grupo de trabajo que estaba previsto en el artículo 12º transitorio del reglamento. ¿Cuántas veces fuimos convocados? Si en realidad hubo reuniones de trabajo, si hubo intercambio de pareceres, si discutimos jurídicamente las reservas o si todo fue una simulación. Y también quiero preguntarle a la diputada Laura Itzel Castillo si las razones que se exponen en el proyecto de decreto de reglamento para la Cámara de Diputados son razones bien argumentadas, bien motivadas, o simplemente las hacen a un lado nuestras propuestas de reserva. Gracias, diputada. Adelante, diputada. Diputado Felipe Enríquez, usted quiere también formular una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta del diputado Enríquez? Adelante. Compañera diputada, mi pregunta es, ¿usted cree? No le escucho bien, si pudiera hablar más fuerte. Gracias. ¿Usted cree que con el actual reglamento, que ha sido repetitivo, que nos citan, que se agendan temas importantes para el país, para aprobar, y que un grupo de personas
privilegiando la notoriedad personal y el protagonismo, retrasen una y otra vez las sesiones de esta Cámara de Diputados en perjuicio de todos los mexicanos, porque cuando no se aprueba lo que tenemos agendado, quien pierde es México. ¿Usted realmente cree que con el actual reglamento le estemos respondiendo a los mexicanos o prefiere el debate y la demagogia en lugar de solucionar los problemas que requiere la población? Diputada, ¿acepta usted una pregunta más? Sí. Diputado. Diputada Itzel Castillo. Adelante, diputado Quisiera Contreras. preguntarle a usted, ¿cuál cree que sea el motivo para que se imponga un reglamento que a su juicio maniata, amordaza el quehacer parlamentario? Esa es mi pregunta. Gracias, diputado. Adelante, diputada. Bueno, en primer lugar quiero decir que no se cumplió incluso con los artículos transitorios que marca el reglamento, el artículo 12º, donde se tiene que constituir un grupo de trabajo, el cual pues se convocó solamente 2 veces. Exclusivamente en esa reunión lo que se hizo fue demostrar en unas gráficas, en una proyección, cuántas iniciativas se habían propuesto, cuáles eran las observaciones, donde yo insisto, se le estuvo dando el mismo carácter, el mismo nivel a una coma que a una propuesta que pudiera ser más profunda con relación a la igualdad parlamentaria que debe de privar en este órgano legislativo. Se hicieron una serie de observaciones durante la discusión en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, y después de que se hicieron todas esas observaciones, pues finalmente las consideraron como una especie de reservas, pero que no se reservaron. Es decir, todo esto ha sido un mero engaño, porque si son reservas, entonces se aprueba un reglamento en lo general y las reservas que queden, esas reservas no se podrán aplicar. Aquí se está aplicando el reglamento, estamos votando un reglamento que ya se está aplicando, violando la misma reglamentación, se está aplicando un reglamento donde hubo una serie de reservas que les llamaron observaciones y esas reservas simplemente pues pasaron desapercibidas. ¿Por qué? Porque las pusieron en un documento dentro de una numeralia absurda como meras propuestas insignificantes que tenían que ver con un profundo trabajo supuestamente que habíamos hecho todos, porque eran miles de propuestas, pero que no tenía ningún sentido presentarlas porque simplemente no se iban a discutir en ningún momento. Incluso el diputado presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dijo en la reunión que era una reunión con un carácter no deliberativo y no iba a haber conclusiones. Bueno, entonces, ¿en qué lugar se discutió? ¿Dónde se presentó la iniciativa? El proyecto de iniciativa lo tendría que haber presentado ese grupo de trabajo conforme al artículo 12º transitorio, que también se violó. Es decir, ha sido un proceso violatorio desde el principio. ¿Y qué es lo que ha sucedido en estos momentos? Que se presenta un dictamen que nos vienen a decir, a pesar de que en el orden del día se señala que tenemos la discusión de los dictámenes, se dice que no es un dictamen, que es un proyecto de decreto. Bueno, pues evidentemente que lo que estamos nosotros percibiendo es que hay una serie de incongruencias, que el objeto es solamente aplicar un reglamento que aprobó una cúpula, un reglamento que aquí nos ha quedado muy clara la propuesta que proviene del Partido Revolucionario Institucional. Pero efectivamente no todos los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario Institucional están de acuerdo con ese reglamento. ¿Por qué? Porque restringe más sus derechos de los que tienen ahora. Tenemos que entender que somos pares y lo que está sucediendo con ese reglamento es que están decretando la desigualdad
parlamentaria dentro de las mismas fracciones y dentro del propio Congreso, dentro de la Cámara de Diputados. Esto, compañeros y compañeras, es gravísimo porque ni siquiera han protestado al interior, ni se ha planteado que existe una reforma real. ¿Por qué? Porque donde se discutió no fue en el grupo de trabajo donde nos incorporaron a los compañeros y compañeras que habíamos estado haciendo propuestas. Los compañeros que participamos, que tendríamos que estar en ese grupo de trabajo, no fuimos convocados para discutir nada. Y lo peor del caso es que todavía se atreven a decir en el informe que ni siquiera sustanciamos nuestras propuestas, que nuestras propuestas no están bien argumentadas. ¿Cómo es posible que exista de verdad tanto cinismo como para señalar en un informe oficial este tipo de cuestiones cuando nosotros con documentos hemos estado señalando cuáles son las propuestas y hemos demostrado incluso en las reuniones aquí en este pleno cómo por no tomar en consideración las propuestas que hemos hecho existen los problemas que se dan? Lo que yo quiero decir concretamente es que no puede ser que un reglamento, como lo señalaron diputados y diputadas que aquí preguntaron, diferentes cuestiones, refleje una visión completamente antidemocrática. Tenemos que estar abiertos a la pluralidad, porque una cosa sí les digo, podrán ser ustedes aquí mayoría, pero nosotros somos mayoría allá afuera desde el Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pregunte a la Secretaría si